buenas a todos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida, familia, a este nuevo episodio de EBC Podcast, Verdadeando. En este día, la verdad, muy alegre, me encuentro con el pastor Roberto. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, ¿qué tal? Dios bendiga a todos y cada uno de aquellos que en este hermoso día nos están viendo y escuchando, verdadeando, como siempre te digo, me encanta esa palabra, es hermosa. Estamos trabajando en un programa de radio y estamos rondando en ese nombre. ¿Será que lo podemos usar? Sí, claro que sí. Así que... estamos en la misma congregación. Bueno, total. Entonces, gracias. Y bueno, acá estamos para compartir las cosas tan hermosas que tiene Dios para nosotros. Sí, la verdad, familia, muy feliz, con mucho gozo de este día poder otra semana más estar con ustedes, que nos puedan estar escuchando del otro lado y que puedan estar ahí a lo mejor con su notita para anotar Totalmente. todo lo que se va a hablar en este episodio. La verdad, venimos hablando con el pastor fuera de cámara y el tema que vamos a traer es muy interesante. Sí. Muy buen punto el hecho de que por ahí puedan tener una lapicera, un Sí, papelito para escribir, porque bueno, se van a dejar cosas muy importantes. Todo que pasa por la palabra de Dios, ¿no? claro. Entonces es muy fructífero para todos nosotros poder tener un apunte, escribir, guardar aquellas palabras que nos resuenan, Mm, incluso aquellas palabras que no alcanzamos a comprender o textos bíblicos, claro. apuntarlo ahí y después tratar de buscar una ayuda para poder interpretarlo o entenderlo claramente como Dios quiere Claro. realmente que lo entendamos. Algo que hablamos hace un par de videos atrás, la verdad ya pierdo un poco la cuenta de cuántos videos vamos, es increíble. Sí, Que decíamos que no debemos quedarnos solamente con el video, sino que debemos claro, profundizar claro, más claro, claro, claro. viste, hay una palabra que se usa, peritos arquitectos. Hay que Sí, profundizar bien en seguro, todos los temas. seguro que sí. Y vos fíjate que en cada tema que charlan ustedes, ¿no? Que exponen, ¿no? A lo que están del otro lado escuchando y viendo, no solamente es que hay un tema, sino que el tema en sí se va abriendo. Sí, ¿No? Se va abriendo, nos va llevando a otros puntos, pero bueno, uno tiene que seguir siempre la columna vertebral. claro. Eso fue lo que aprendimos, ¿no? En los estudios que hemos tenido. Nos vamos abriendo y está bueno para ir anotando esos puntos por donde nos vamos abriendo para después hacer otra enseñanza o otra charla con respecto a eso, pero siempre seguir la columna Wow, vertebral en la que terrible. comenzamos, ¿no? Claro, Porque, sí, sí. como te digo, la palabra de Dios es tan maravillosa y gloriosa que nos va despertando en cada punto, en cada coma, en cada palabra, en cada frase. Es tremenda la Es palabra, terrible. tremenda. Y por algo dice, ¿no? Allí hebreo que es viva. Es vida, Ella, ella, claro. ella tiene vida, ella es viva, ella me va despertando, me va dando, me va haciendo descubrir y es eficaz. Wow. O sea que todo eso que vamos recibiendo, que vamos encontrando, que vamos descubriendo, va logrando algo en nosotros. Claro, Eso wow. es ser eficaz. Wow, terrible. ¿Y cómo empezamos? Así que bueno, vamos a arrancar en este tema. El tema es ¿la salvación es para todos? Es una pregunta Claro. que el Señor traía a mi corazón, así como todos los temas que estamos teniendo poco a poco, semana tras semana. Y es un tema tan delicado a lo mejor que, a ver, como digo en varias veces, ¿no? Es una línea muy finita en todo lo que es con respecto a Cristo y nosotros, lo que es la parte Ujú, naturaleza caída, ¿no? ujú. Y esta salvación, ¿no? Que Cristo nos ofrece, es un tema tan delicado que a lo mejor la persona mundana, vamos a decir, la persona que no entiende, que no está en Cristo, piensa que por hacer obras puede llegar a ser salvo. Yo creo que el mayor problema de esta gente, ¿no? De la gente, vamos a incluirlo todo, es que cuando creemos que por nuestras propias acciones obtengo algo, le estamos cerrando al blanco terriblemente. Terriblemente, es verdad eso. Cuántas cosas interesantes dijiste. Por ejemplo, salvación, ¿no? Que no es para un grupo reducido de personas, porque dentro del cristianismo hay sectores que afirman esta posición Mm, de que ya hay un grupo selecto y elegido, los cuales van a ser salvos. Pero eso ¿por qué? Por una mala interpretación claro. de la palabra poderosa de Dios, porque ahí argumentan que por medio de la predestinación, y la predestinación está dada únicamente para un sector de la sociedad, y no es así, Mm, porque la predestinación pasa por Cristo. Yo soy predestinado cuando paso por Cristo. Entonces ahí se amplía, ¿no? La capacidad de la salvación, mira, ¿se entiende? sí, sí. Entonces, que nosotros, hermanos, nosotros basados en la palabra poderosa de Dios, la salvación es para todos. O sea,
¿Qué nos enseña la palabra poderosa de nuestro Dios? Dice que muchos son los llamados. Ahí Sí, ya se entiende que el llamado es general, claro. ¿no? Que el llamado es general. Muchos son los llamados, ¿no? Pero después se habla de un término de una forma, ¿no? Que se hace cuello de botella, ¿no? Sí, Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, claro. ¿no? Entonces, de base, de acuerdo al Espíritu Santo y a lo que nos da por medio de su palabra, la salvación, ¿sí? Es para todos. Mm, Pero ¿quiénes todos? claro. ¿Quiénes todos? ¿No? Para todo aquel que cree, dice la Sí, palabra. así Para es. todo aquel que cree, ¿no? Entonces, es necesario creer. Claro, ¿En qué o en quién? En claro. Cristo En Cristo Jesús. Jesús. Wow, terrible. Y para avanzar y empezar este tema, porque aún no comenzamos, le hacía al pastor 3 preguntas, que se las pasé fuera de cámara y las vamos a compartir con ustedes, para tratar de comprender por qué debemos ser salvos. Y hablábamos, ¿no? Yo pensaba y me anotaba este tema de el pensar que somos buenos, ¿viste? Y en Marcos 10:18, en el transcurso de Jesús en la tierra, él siendo Dios, en su forma tan humilde, dijo, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Entonces nos puede dar a entender que la naturaleza caída es mala. Ujú, Todos los que estamos en esta naturaleza caída, o sea que todo el mundo es ujú, mala. ujú. Su estado es malo, digamos. Y a veces pensamos que por nuestras acciones podemos llegar a obtener un poco de eso que nos ofrecen. Hay un tema ahí, ¿no? Con respecto a bueno, porque es tremendo esto, porque la humanidad, ¿no? Tiene, lamentablemente, ¿no? La Mm, humanidad tiene esa inteligencia, por decirlo así, o esa sagacidad, ¿no? mm, Porque, ¿qué le dice al Señor? Maestro bueno, maestro bueno, sí. ¿no? ¿Pero por qué bueno? Porque se lo baja al nivel humano, Ujú, ¿no? No entendían que él no era solamente bueno. O sea, bueno es una condición de Dios. Él es Dios. claro. Él es Dios, supremo, todopoderoso, y no estaban entendiendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Se lo baja, ¿no? Al Cristo glorioso, a la calidad de humano Humano. y solamente bueno. Pero nuestro Señor no es solamente bueno. Ajá, bien. No es solamente bueno. O sea que bueno es un desprendimiento de Dios, bueno es una capacidad de Dios. Dios es bueno, misericordioso, que es uno de los que es el carácter de Cristo, ser Claro. misericordioso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entonces, ahí yo atrayéndolo al nivel humano, a Cristo, yo también tengo la capacidad de ser bueno y de Mm, obtener algo por medio de mis propios claro. hechos. ¿Se entiende? Hoy vos hablaba de mis propios méritos. Entonces, yo estoy buscando, por medio de los méritos, lograr algo Claro. en Dios o de ganancia, ¿no? Que tiene que ver con lo espiritual. ¿Sí? Entonces, no es bueno. Nuestro Señor es Dios. Eso es lo que no estaban entendiendo. No entendían que Él era el Mesías Claro. prometido desde la antigüedad. No lo estaban comprendiendo, pero bueno, como te digo, lo bajan al nivel humano, Él es bueno, somos buenos, tenemos obras buenas y podemos estar a su altura. Entiendo. ¿Sí? Entonces, no pasa por eso, no pasa, nuestra salvación no pasa por nuestros propios méritos o por lo que nosotros podamos hacer en cuanto a las obras. Mm, Esto ya lo hemos hablado, pero miles de veces. No. Nosotros, como vos mismo me diste una enseñanza terrible antes de comenzar este formato de comunicación, ¿no? Me hablaba sobre el libro de Efesios, ¿no? Que por gracia sois salvos. Y es así, la gracia es un regalo no merecido, un favor no merecido, que yo lo recibo, no es que yo me lo gano, no es que yo claro. hago algo para eso, no, yo lo recibo porque es un regalo, es un don, y esto viene de Dios, la gracia poderosa, no por lo que yo haga. Claro. No por mis obras, no por mis méritos, no por quién soy, no por haber, no sé, un montón de cosas. Claro, Yo sí. lo recibo. El peor también lo recibe. Claro. Vos sabés que me anotaba en Génesis 3, ahí viste sobre cuando comieron el fruto, Sí. hay unas palabras que me llamaron tanto la atención, Ujú, ¿no? Para tratar de entender cómo viene desde aquel tiempo ujú, el pensamiento humano de
que viene a la actualidad, ¿no? De quiero ser como, quiero ser así, quiero hacer a otro, si soy así puedo alcanzar esto. Y vos fíjate, vamos a compartirle, dice en 3 4 y 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios dice. Vos sabés que este seréis, yo me anotaba, digo, vos fíjate cómo el ser humano en este tiempo, ¿no? 2024, todavía Ujú. estamos, sí. Sí, 2024, cómo aún, estamos hablando de años y años, ¿no? Viene con este pensamiento de quiero ser esto. claro. Si logro hacer esto, puedo llegar a obtener esto. Y vos fíjate cómo en el lenguaje, en todo lo que al ser humano le rodea, ¿no? En el diario vivir, esta palabra, el seréis como Dios, el seréis, más que nada, lo rodea y lo impregna, digamos, al ser humano y siempre está queriendo esforzarse para hacer lo otro. Y a lo mejor ese pensamiento, ¿no? Como decía, ¿no? La serpiente seréis como Dios, es el que impide ver que no podemos ser como No, Dios. para nada. Qué, qué tremendo, ¿no? Porque vos fíjate que desde aquello, Ujú. ¿no? Desde el huerto del Edén, Sí, como el enemigo conocía, mira, es ¿no? increíble. Sí. La Ujú, parte humana del ser, ¿no? El ser. Y entonces la mujer es tentada y le ujú, dice, seréis, ujú. seréis, como vos decías, como Dios. Pero vos fíjate que esa es, ahora entramos a otro plano, ¿no? Porque vos fíjate que esa es la esencia del diablo, del enemigo, Claro. ¿no? El querer ser él también como Dios. Porque, ¿por qué él llegó a esa condición o a esa situación de enemigo de Dios? Porque él mismo se levantó contra Dios desde ya, desde aquel tiempo, ¿no? Como la esencia, el enemigo, ¿no? Nuestro enemigo, el diablo, él siempre se da, o sea, podemos entenderlo porque él Mm, mismo se da a conocer, claro. ¿no? Él mismo, o sea, uno mismo puede comprender quién es el que está actuando, quién es el que está haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque en el huerto le dijo, seréis, ¿no? Sí. Y eso ya viene de data. ¿Por qué? Porque él mismo Y se sí. levantó en contra de Dios y dijo, subiré, ¿no? Y seré igual que Dios, ¿no? Wow. Y ahí fue cuando él fue expulsado de aquel lugar glorioso donde Dios habita, ¿no? Y bueno, fue arrojado y terminó estando y terminando en esta condición, ¿no? De enemigo de Dios, ¿no? Y de querer también con él, así como lo hizo allá, que arrastró una tercera parte de los ángeles, arrastrar, ¿no? A la perdición o con él a la creación de Dios, que es la humanidad. Wow. ¿Se Wow. entiende? Sí, sí. ¿No? Entonces, como conoce, lamentablemente, ¿no? Conoce, ¿no? También las actitudes Mm, del humano, que el humano siempre está allí también, queriendo sobresalir o querer más o crecer un poquito más, en todos los ámbitos, ¿eh? sí, sí, En el buen sentido y también en el mal sentido. sí. Entonces, eso es captado y coloca esa semillita también, ¿no? Allí en ese lugar y después termina todo catastróficamente como terminó, Claro. porque fueron seducidos a querer ser, como dice, como le decía la serpiente, como Dios, ¿no? Y vos fíjate que de allí comienzan a conocer. ¿Qué conocen? Conocen el mal, Claro. ¿no? Pero conocen también el bien. Claro. Ojo, el bien no queda excluido de este conocimiento, ¿no? Ellos a partir de ese, eran seres que estaban en un estado, no infantil, sino que de mucho, de alejado del mal, ¿viste? Muy inocentes, Inocentes. ¿no? Tenían eso como centro de vida, la inocencia. Después empezaron a conocer el mal, el bien, a tomar sus propias decisiones, ¿no? Y bueno, hasta que todo terminó. ¿Cómo terminó? Mm, ¿Cómo? Como una raza caída claro. que necesita nuevamente entablar, ¿no? Una nueva y mejor relación con Dios. Wow, terrible. Y vos fíjate que en Génesis también en esta misma frase, ¿no? Como venimos hablando, ¿no? De cómo el enemigo, ¿no? Satanás nos metió esa semillita, como usted dijo, y también nos metió, estamos hablando de la condición, ¿no? Del ser humano y cómo Ujú. en este Sí, sí. tiempo, aún así,
sigue teniendo esa semillita Sí, y a lo mejor es lo que se le complica al ser humano para entender por qué debo ir a Cristo. claro. Y vos fíjate que dice, bueno, seré como Dios sabiendo el bien y el mal, Ujú. y esta es la segunda palabra que me marco, y vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar. Es algo que, vos fíjate que Jesús dice, ya cuando tu corazón y tu vista están viendo, ya está picando, La lámpara del cuerpo es el ojo. es el ojo. ¿No? Yo, mira, me acuerdo de David, hecho conocido por todos, cuando él tendría que haber ido a la guerra, ¿no? Junto Ujú, al ejército, y se quedó ahí dando vuelta en los jardines del Palacio Real, ¿no? Y de repente dice que él mm, ve a una mujer que se estaba bañando, hermosa, ¿no? Y ahí él mismo cae en la tentación y después consuma el hecho, ¿no? De caer en pecado, ¿no? Y claro. todos conocemos esa historia. Entonces, qué tremendo esto, porque tenemos que saber controlarnos. Si nuestra mirada es buena, ¿sí? Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo es bueno. Pero ¿cuándo nuestra mirada es buena? Cuando parte desde Cristo. Claro. ¿No? Cuando nuestros pensamientos se tornan buenos, cuando nuestros pensamientos vienen desde Cristo. Entonces, Cristo enseña bien, Él nos enseña bien por medio de su palabra, ¿no? Y el apóstol decía, y vosotros tenéis la mente de Cristo. Mm, Entonces, cuando nuestros ojos pasan con Cristo, nuestra mente pasa por Cristo, hermano, somos seres que iluminan, somos seres que están preparados, como dice la palabra, para ayudar a otros. Si no, no. claro. Si no, no. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Cuidar nuestros ojos. Hay un Mm. coro que se cantaba en la escuela dominical cuando íbamos nosotros, cuida tus ojos lo que ven. Ah, oh, sí, me Dice, acuerdo. pues tu Padre Mm, Celestial te vigila con afán, decía ese coro. sí. No, pero qué interesante el tema de nuestros mirar, de cómo miramos, pero lo esencial no es esconder nuestra mirada, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a disimular mirando para otro lado, Mm, pero la semillita está. claro, Entonces, nosotros tenemos que matar, ¿no? Esa semillita que está adentro, claro. ¿no? ¿Y cómo la vamos a matar? Por medio de Cristo, Sí. ¿no? Entonces, y qué interesante esto, porque ¿por qué Mm. debemos ser salvos? ¿No? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ah, exactamente, exactamente. ¿No? Sí, ¿Por sí. qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, esa pecaminosidad que está en nosotros se va a fraguar, se va a limpiar, no va a ser mejorada, sino que va a ser transformada, nueva, dice la palabra de Mm, Dios, todo, es que nueva criatura, ¿no? claro. Entonces, mirando a Cristo, y Él es el que se encarga, ¿no? De hacer el nuevo ser. No porque nosotros, no porque negociemos con Dios, bueno, vos haces esto con nosotros entonces de ahí en más vamos a hacer eso, porque el pacto muchas veces nosotros lo hacemos por ahí. Mm, Señor, ayúdame a esto y yo voy a hacer aquello. No es así. El tema es acá. O sea, ¿cuál es el llamado? El que se arrepiente. ahí está. Ujú. El que se arrepiente. Entonces el llamado es, yo me arrepiento, yo no voy a transar nada contigo, Dios. Yo me arrepiento, haz todas las cosas nuevas. Claro, ¿No? exactamente. Entonces ahí cambia mi mirar, ahí cambia mi mente, ahí cambia mi corazón, ¿no? Entonces, si mi corazón, si mi vida está en Cristo y Cristo está en mí, yo no voy a tener ese afán de subir hasta lo sumo. Claro, ¿Se entiende? claro. ¿Por qué? Porque está todo, porque converge todo desde Cristo, ¿no? Y Exacto. esa es la idea del Evangelio, ¿no? Guau. Ujú. Terrible, la verdad terrible. El entender esto, ¿no? De la raza caída, del por qué debemos ir a Lo Cristo. hablamos, Mati, muy a grandes rasgos, Sí, sí, porque sí. hay cosas que son tremendas desde el huerto del Edén Sí, para acá, sí, cómo sí. Dios se las arregló para cubrir a Adán y a Eva, ¿no? Por medio del sacrificio de un animalito. Ujú, Primeramente se cubrieron con algo, eso no servía, era claro. necesario un sacrificio, el animalito para el cuero. Hay un montón de cosas, pero a grandes rasgos necesitamos nosotros ser salvos de eso, de la maldición del pecado. Entonces, ¿por qué necesitamos ser salvos? Porque el pecado nos lleva a la condenación. Mm. O sea que una de las preguntas
que le hacía al pastor Roberto era de qué debemos ser salvos, ¿no? Porque Claro. entendemos que estamos, somos una raza caída, que estamos en pecado, pero a lo mejor hay gente, ¿no? Personas que no entienden de qué debemos ser salvos, qué es lo que nos espera Ujú. al finalizar la vida, digamos. Y bueno, esta vida, como yo siempre digo, ¿no? O sea, como lo aprendemos por medio de la palabra, esto es algo fantasioso. Esta Mm, vida es una fantasía. Lo verdadero está mm. del umbral para allá. A mí me gusta, el otro día hablaba con Manuel, que yo trato de entender, ¿no? Que esta vida Claro. es un proceso, Sí, sí, porque sí, sí, Jesús sí, dice, sí. yo soy el camino, la verdad y la Tremendo, vida. tremendo. Entonces, llamar vida a esto, digamos que estamos sacándole a Jesús lo que dijo, Lo que ver- Él es la vida. Totalmente, Entonces ahí viene totalmente. lo que usted dice Y que claro, es algo fantasioso. esto es fantasioso, hermano amado, esto es fantasioso y la realidad es después de esto. Claro, ¿Por qué? Porque eso ya tiene, a ver, no quiero llevar un concepto a lo natural de lo eternal. Aquello es lo verdadero, ¿no? claro, Aquella vida es lo verdadero, no esto. claro, ¿Sí? Entonces, que deja de ser natural aquello. Aquello ya no es más natural. claro, Lo sobrenatural no existe porque no aparece en la Biblia, pero podíamos indicarlo también de esa manera. Vamos a vivir en otro estado de vida claro, mejor que mejor, esta, mejor. superior, mejor que esta. ¿No? Entonces, si toda la humanidad pudiese entender Mm, esto, pero vos fíjate cómo se centralizan en esto. Yo incluso he escuchado hasta en personas que van a la iglesia, hay que disfrutar la vida. Pero ¿de qué vida me estás claro, hablando? ¿No? Nosotros debemos disfrutar a a Cristo. Cristo. Ujú. Si vos me decís que disfrutar la vida es ir a una cancha de fútbol, emborracharte, drogarte, si vos me decís que disfrutar la vida es dejar de repente que nuestras hijas y nuestros hijos mancillen ya desde temprana edad, si vos me decís que eso es la vida, yo te voy a decir que estás completamente equivocado. Ujú, La vida es esto, la vida es en Cristo, claro, que está muy alejado y apartado de todo aquello. claro. ¿No? Seamos claros también. Ah, Eso es la vida. Eso es la vida. ¿Y cómo yo obtengo eso? Como lo venimos hablando, por medio de la claro, fe. por Yo medio de la fe. únicamente creo. Y vos fíjate, Matías, y ya entramos en otro tema tremendo también. Fe, la fe activa, creer Mm, activamente, no creer pasivamente, claro, porque creer pasivamente, a eso lo hace aquel que no conoce a Cristo. claro, ¿No? ¿Y cómo es creer pasivamente? Bueno, creer más o menos en Dios y creo más o menos en lo otro y vivo con respecto a Dios más o menos y con respecto al mundo sí volcado completamente. claro, es como que está bien, reconozco que hay un Dios que Él me va a hacer salvo cuando yo muera, pero sigo con lo Pero, mío. claro, ¿me entendés? Esa es una fe, un creer pasivo, ¿viste? Claro, No, y el creer activo genera otra cosa. ¿Por qué? Porque me va llevando a parecerme a Cristo cada día más. claro, claro, Cada día más, apartado de lo que me hace daño. No, y el pecado es eso, el pecado me hace daño, es como una mala comida. Yo como una claro, mala comida y me hace daño. Y el pecado me hace daño porque lo consumo. Y Dios no quiere eso. Por eso nos llama a una fe activa, a una fe que va en crecimiento, a una fe que va robusteciéndose cada vez más, como el grano de mostaza, que deja de ser claro, grano, crece, ¿no? Y sí. vos fíjate algo, ya entramos a otra cosa, el grano de mostaza. Mm, No, es una semilla que intentaron, ¿no? Científicamente querer mezclarla con otros arbustos o mezclarla con otra semilla, ¿no? Que sean, ¿cómo que se dice la palabra? ujú, Injertarla, pero no, ella crece, es ella siempre. No se injerta, ¿por qué? Porque no prende, porque no se injerta, eso, es ella siempre. Entonces, esa es la fe, como el grano de mostaza. El grano de mostaza no se injerta, el grano de mostaza no es injertado con el mundo mm, para crecer mezclado. No, no, claro, no, no, wow, no, no, no es así. No es así. Entonces, nuestra fe tiene que ser como grano de mostaza, como bien lo enseña la palabra. Fe en Dios, nada más. No hay otras cositas más que yo les puedo ir agregando. wow, ¿Se terrible. entiende? Sí, sí. Entonces, de esa manera, mi fe es activa. ¿No? Entonces, ¿de qué soy salvo? De la maldición del pecado. ¿Con qué? Con una fe activa en Cristo Jesús, en su sangre, que me va llevando a qué. Primera de Pedro lo enseña bien, el apóstol lo enseña bien, que me lleva a un crecimiento. Añadí a vuestra fe, a tu fe activa, virtud, conocimiento, todas esas cosas. Entonces, fe activa que va creciendo, no queda estancada.
como la fe pasiva, que todo lo contrario, me tira hacia abajo, Claro. ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos enseñarle al pueblo de Dios. Mm, El mensaje no tiene que estar mundanalizado. claro. El mensaje tiene que ser palabra de Dios. Mm, La palabra de Dios me tiene que confrontar. La palabra de Dios es una pared que se me pone adelante indestructible y que me dice hasta acá llegaste. Y yo debo decir sí, no debo ser rebelde. claro. ¿Sí? Así como le digo sí a las seducciones del mundo, le debo decir sí también a la palabra poderosa de Dios. Mm. ¿No? Entender eso. Claro, entender eso. Y ahí, viste que pensaba todo lo que usted decía, ¿no? Lo del grano de mostaza. La verdad no sabía muy bien de cómo era lo que era Claro, el grano de mostaza, ¿no? claro, claro, Es algo sí, sí. impresionante. No, y Y otras de las virtudes que tiene la mostaza es que no se destruye, ¿eh? mira, No se destruye. Le puede hacer cualquier cosa que siempre va a estar creciendo ahí, brotando. No, lógicamente, si la metí dentro de una picadora de carne, va a desaparecer. Pero es una de las semillas más fuertes que hay, ¿no? Entonces, nunca la vas a... Y por eso dice fe como un grano de claro, mostaza, claro. ¿no? No por el arbusto en sí, sino por las condiciones Claro, de el esa tratar de planta. entender. Es increíble como Jesús pone siempre con todo lo que nos rodea, ¿no? Con su creación misma, cómo nos da ejemplo para No, tratar de tremendo. entender No, nosotros. tremendo, tremendo, Es tremendo, tremendo. Y, tremendo. y avanzando, ¿no? Un poquito más, esta creo que es la parte más bonita para mí, me gusta. En la última pregunta que yo le hacía al pastor, para tratar, ¿no? Si hay alguien aquí que esté escuchando el video por primera vez y a lo mejor quiere intentar entender o todavía no fue a Cristo o quiere tratar de entender esta salvación, eh, y pensamos, ¿no? Que nuestras acciones, sabemos que estamos caídos, sabemos que hay una condenación eterna, ¿no? El lago de fuego que a todo lo que es enemigo de Dios va a ir ahí. ¿Quién nos da esta salvación? Más allá que estuvimos hablando un poquito tocando esos puntitos, diciendo, "Ah, ya Es, que es este es imposible, imposible". es imposible. Es- Y yo me marcaba Romanos, ¿no? 17, 5:17, que dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, Adán, Adán, con mayor razón lo que reciban en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en vida por medio de un solo hombre, Cristo. Cristo. No, tremendo. Es tremendo. ¿Te puedo dar un pasaje más como para fortalecer ese? Sí. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están Mm, destituidos de la gloria de Dios, sí. dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De De Cristo Cristo, Jesús, ¿no? claro. Que es gracias a Dios, dice ahí el libro de Efesios, empieza, ¿no? Gracias a Dios por Cristo, Claro. ¿no? Nuestro Señor, ¿no? Y sí, es así, hermano. Gracias a Dios que por medio de Él, pura y exclusivamente Él, no hay otra cosa. Por medio de Él podemos ser salvos, pasar a través de Cristo, pasar por su sangre, porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Y mira qué interesante, ¿no? Porque Él no fue empujado, Claro, ¿no? A darse. Él dice ahí en el libro de Juan que él se dio a sí mismo, claro. ¿no? Y Él se toma a sí Así mismo. mismo también, Ujú. ¿no? Entonces, es toda una pericia de la gloriosa Trinidad allí, ¿no? Haciendo este planteo para el bien nuestro, Claro. ¿no? Para el bien de todo aquel que en Él crea, como dice la palabra poderosa de Dios. Entonces, todos hemos pecado y estamos destituidos, ¿no? Sí. Destituido es una palabra fuertísima, echados fuera, Echados, sí. como a patadas, Ujú. porque no reunís las condiciones, porque no servís, porque no estás a la altura. ¿Se entiende? Sí. Pero ¿qué pasa? Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él dice que, ¿qué hace? Él nos redime, pasar por arriba. Gracias a su sangre hace que la maldad, ¿te acordás cómo eran marcados los linteles de las Sí, puertas en Moisés y el ángel de la muerte pasaba de pasaba. largo? Ujú. El mismo hecho sucede aquí.
La muerte pasa de largo. ¿Por qué? Porque ve la sangre de Cristo en mi hermano Matías, porque ve la sangre de Cristo en mi vida, porque ve la sangre de Cristo en tu vida. Entonces la condenación pasa de largo, ¿no? ¿Por qué? Gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo tremendamente maravilloso poder entender lo que nuestro Señor hizo en esas horas en la cruz del Calvario. Claro. Es tremendo, tremendo, tremendo. Y qué importante es poder comprenderlo. Sí. Que es gracias a Él. No es por, Él venció a la muerte. Venció. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice el apóstol allí en Corintios. Terrible. ¿No? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Oh, gloria a Dios. ¿No? Entonces, es todo gracias a Él. ¿No? Y yo como que le hago pito catalán ahora, ¿viste? A la muerte, a la maldición, todo eso. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Lo digo cariñosamente. ¿Eh? Sí. Yo estoy en Cristo y ahora pasa todo de largo. Entonces, es menester tener una fe activa en Cristo Jesús que nos lleva a ese lugar glorioso, aún estando aquí en la tierra. Claro. Esto es importantísimo comprenderlo también. Yo formo parte del reino. El reino es Cristo. Yo paso a ser parte del reino y paso a ser regido por las condiciones del reino que son suministradas por el Cristo glorioso que es el reino. Parece un juego de palabras, pero no. Y yo vivo de esa manera, aún estando aquí en Cuba 738, en mi casa. No, yo vivo en Cristo, estoy en el reino regido por las leyes del reino que es Cristo. Ahí está, wow, terrible. No, tremendo. Es tremendo el tratar de entender todo esto, ¿no? Porque, a ver, si no vivimos como dice usted, se le nota en los ojos, se le nota en su forma el disfrutar a Cristo acá. Hermano amado. Si te pudiese contar, hermano, siempre no hablamos de luchas y pruebas y circunstancias, ¿no? Pero qué glorioso y qué maravilloso es de que en medio de esas situaciones estamos en Cristo. Y hay dolores, hay angustia, pero lo otro es superior. Lo otro es más grande. Cristo es más grande y Él nos abraza con su benevolencia, ¿no? Y podemos pasar por esa prueba, como en el barco del Evangelio. Vos sabés que miraba un video que lo quise compartir al grupo que estamos de hombres de la congregación donde pertenecemos y no pude, se me pasó. Que hay un video de Estados Unidos, creo que era la persona, donde estaba predicando en la calle sobre el arrepentimiento. Y vos sabés que una persona, una chica, se le acercó y le dijo: yo sufro por esto, tengo esto, pasa esto, tribulación, que esto, que aquello. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Si vos mismo estás diciendo, predicando que el arrepentimiento es necesario, pero que vamos a seguir pasando a luchar. Claro, O sea, ¿de qué me sirve arrepentirme? Y vos sabés que hay una palabra que usó que es perfecta: paz. Claro. Que aún así, que estamos en esta tierra, ¿no? Y estamos en Cristo, las tribulaciones las vamos a tener como personas que estamos en esta tierra, pero vamos a tener paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Y vos fíjate cómo ahí en Gálatas, ¿no? Mm. El fruto. ¿Cuál es el primer desprendimiento del fruto? Paz. Y que estamos en un mundo tan convulsionado, ¿no? Que qué importante es tener la paz de Cristo. Y nuestro Señor ahí dice en la palabra, ¿no? Y yo no la doy como el mundo la da. Claro. Porque ¿qué paz te da el mundo? El mundo te da una paz condicionada, ¿no? Te da una paz mientras vos tenés la billetera llena. Claro. Te sentí, se terminó, chao, se terminó la paz. Claro. Yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor, ¿no? Esa paz que Él nos da va a estar aún cuando nuestra billetera está escasa, Claro. aún cuando estamos en problemas, en circunstancias difíciles, porque el apóstol también lo enseña bien allí en Corintio también, dice, he sufrido naufragio, me han picado víbora, he pasado hambre, he tenido angustia, he sufrido latigazo, dice, me han dado por muerto, dice. Es terrible todo lo que pasó. Pero Cristo en mí, esperanza de vida. Wow. Es tremendo, hermano, lo que produce esa paz que es Cristo mismo en nosotros. ¿No? Y es algo, ¿no? Y dice también allí, ¿no? 2 Corintios dice, derribado, ¿no? ¿Puedo estar derribado? ¿Por qué no? Pues suceden un montón de cosas, puedo estar derribado, pero ¿sabe qué? No destruido.
aún sigo ahí despacito hacia adelante, confiando en Dios, ¿no? ¿Y cómo sigue después la secuencia de los pasajes? Dice, dejando el olor a Cristo. Terrible. Así como estoy, Wow. yo puedo dejar el olor de Cristo por todos lados. Es terrible. Porque van a ver discúlpame, Sí, sí, sí. porque van a ver mi conducir, van a ver cómo estoy. Mira, te llevo a algo. Gigi Ávila, por ejemplo, yo crecí con las predicaciones de Gigi Ávila. A él le asesinaron a su hija y él, en la misma prisión a donde estaba condenado el asesino de su hija, que era su marido, su yerno, él fue y lo perdonó ahí en ese lugar. Vengo a perdonarte porque Dios me lo reclama de esa manera, Wow. no porque yo quiera, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y te perdono en el nombre poderoso de Jesús, le dijo este varón de Dios al asesino de su propia hija, que era su propio yerno, el esposo de su hija. Entonces, qué lindo es plantearse esto, ¿eh? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a vivir en paz? Wow. ¿No? Entonces, y él después lo comentó en un libro muy hermoso que tiene, que se llama La oración, el ayuno guiado, que él pudo vivir en paz después, vivir en paz. ¿Y cuántas personas hay que perdonan a sus transgresores, a gente que le ha hecho daño, pero perdonar en Cristo? A Claro. eso me refiero. El perdón ya estamos entrando a Sí, otro tema. sí, sí. El perdón es algo espiritual. El perdón no es que a mí me viene cuando canto el coro de adoración en la iglesia. No, el perdón es espiritual, a donde yo lo siento, lo percibo, me desligo, ¿no? Aunque el mal todavía siga funcionando, pero yo te perdono igual. Después, lógicamente, vas a sufrir las consecuencias del daño que hiciste, Claro, pero de mi parte te perdono, claro. ¿no? Wow. Entonces, es algo espiritual. Y eso es vivir en paz. Y vivir en paz es estar en Cristo. Y estar en Cristo es pasar por su sangre, ¿no? Y pasar por su sangre es arrepentirme. ¿Y arrepentirme de qué? Del pecado que mora en mí. Wow. Terrible. Vos sabés que me compartiste hace unas semanas atrás, cuando predicaste en la congregación, un versículo que me lo anoté, dije, es tremendo. Aparte, justo viene un poco encajando en este tema de la salvación, ¿no? Y también entender que cuando que la salvación se nos ofrece en esta vida y la vivimos en esta vida. Nosotros vivimos la salvación en esta vida. Porque, a ver, morir vamos a morir. La primera muerte está, pero la segunda es la que nosotros evitamos. Espero no llegar. No, Entonces, no, por fe, no voy a por llegar. fe. Entonces, nosotros cuando dijiste unas palabras hermosas, ¿no? Disfrutamos a Cristo en la vida, o sea, disfrutamos la vida en este lugar Claro, claro. y disfrutamos a Cristo, disfrutamos la salvación que nosotros que Él nos da por gracia. Y viste, vos compartiste un versículo que dice, me lo anoté y dije, lo voy a compartir si me da el pie y me diste el pie justo. A ver si lo recuerda. Dice Filipenses 2, 13 al 15. Ah, sí. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el Claro, mundo. claro. Es algo que, viste, cuando uno acepta y se arrepiente de toda esta cosa, no solamente me arrepiento porque entiendo que no quiero ir a una condenación eterna, que no quiero, o sea, que soy una raza caída, y voy a Cristo, debemos entender que nosotros ahora vivimos a Cristo en esta vida, que dejamos todo lo que el mundo ofrece y pasamos a esto, a crecer a la estatura de Cristo. ¿Para qué? Para, dice la palabra, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Claro, Y, claro. y es algo que vos decías, donde pasamos vamos dejando fragancia de Cristo. Tremendo, tremendo, Es tremendo entender tremendo. esto. ¿Sabés que hablaba con los hermanos los otros días y les explicaba este punto también? Viste que se aborda el tema de la maldad. Mm, Se aborda el tema en esos pasajes, se aborda el tema de la maldad. Pero después la maldad se va achicando y va haciendo preponderante que las virtudes de Cristo en mí, claro, ¿no? Como por ejemplo ser irreprensible, claro. ¿no? Son una de las grandes virtudes de Cristo, la irreprensibilidad, ¿no? Y después habla de ser ejemplo, de ser luminares, de iluminar, de Claro. ser esa luz. Entonces, ¿cómo lo malo se va opacando por el bien?
Claro. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que encontrar eso, tenemos que entender eso y encontrar eso en la palabra poderosa de Dios. No, otra vez hablar del pecado. Mm, No, no es hablar del pecado, es dar a conocer el pecado, pero cómo el pecado se va reduciendo por la luz de Cristo claro, o por exactamente. Cristo mismo. Así ¿Se es. entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que lograr nosotros. David decía, he sido concebido en maldad, Mm, decía, no, tremendo, terrible. pero puedo ser concebido nuevamente en Cristo. Terrible. En Cristo, otra vez, nueva criatura en Cristo, ¿no? Y bueno, y desde allí, hermanos amados, como hablamos, Mati, puedo estar en una situación complicadísima, lo puedo estar, pero más es Cristo. Claro. Más es Cristo. Yo, a pesar de aquello, igual voy a iluminar. A pesar de aquello, igual voy a resplandecer. A pesar de aquello, igual voy a seguir siendo deudor, Oh, terrible. ¿no? A pesar de aquello, igual sigo siendo deudor y sigo necesitando predicar la palabra poderosa de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es más grande, porque Él es todopoderoso y porque dice, en Él emana la vida, de Él emana la vida, de Él, todo de Él. No, Wow, tremendo. es terrible. La verdad, pastor, como para ir terminando ya, es un episodio tan terrible, ¿no? De No, tratar de tremendo. entender, ¿no? Todo lo que se habló, de por qué debo arrepentirme, de por qué debo, viste, entendiendo dónde vamos a ir, ¿no? Claro. Si no aceptamos esta realidad que nos Sí, 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 ofrecen. sí, sí, sí. A la pregunta central del tema, ¿no? De si la salvación es para todos, ¿no? De todo esto que intentamos explicar y enseñar, ¿no? Y transmitir a las redes sociales. Y marcó mucho este versículo usted y lo vamos a compartir completo. Es muy conocido, Juan 3:16 dice, Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y esta es, es lo que nos ofrece el Señor para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que usted dijo marcó mucho esta palabra, dijo, todos somos llamados, sí, pero pocos son los escogidos. O sea sí. que los escogidos, para no dejar mal, o sea que él sí, pero yo no, 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 no. sino que todo aquel que en él cree, Claro, a vos te está llamando claro. para que pases a ser un Ah, escogido. maravilloso. Depende de mi decisión. Depende de mi Yo, decisión. yo puedo ser de aquellos, Claro, ¿no? Yo puedo ser de los escogidos, claro, ¿no? Si tomo la decisión correcta acá en el llamado, claro. ¿no? Y yo le digo sí a esa fe activa, le digo sí a Cristo, ¿no? Entonces ahí yo entro dentro del grupo, ¿no? Exactamente, De los de los salvos, salvos. que no es una predestinación para unos pocos, como te digo, como hay algunas creencias por ahí filosóficas, ¿no? Ujú. También de las propias ramas cristianas, ¿no? No, no, no es así. Todo pasa por Cristo, en Cristo, predestinado en Cristo. El que dice sí a Cristo pasa a ser de los De los escogidos, ¿no? escogidos. Entonces, y el llamado es general. Claro, sí. El llamado es general, la palabra de Dios lo enseña en las epístolas, que el llamado es general para todos. Ujú. Vos fíjate ahí en Romanos 3:23, dice, porque Todos pecaron. todos pecaron, Sí, todos, está hablando de un todos pecaron, toda la humanidad, todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, claro. ¿no? Pero, ¿no? Tenemos la contestación del texto, ¿no? Y dice, siendo justificados, plural, todos esos que fueron desterrados, empujados, echados, pueden ser justificados, Wow. ¿no? Todos, gracias a Cristo Jesús, nuestro Redentor. Entonces, todos pueden ser, pero bueno, hay que tomar La decisión. la decisión correcta, dejarse influenciar por Cristo, por el Espíritu Santo, entender nuestra situación y decirle sí a Dios, sí, porque podemos hablar de la conciencia también, porque la conciencia no es un factor, es un sensor, mejor dicho, en nosotros que nos acerca a Dios cuando está bien educada, Claro. ¿no? Nuestra conciencia, que nos acusa, ¿sí? O nos defiende. Ese es el trabajo de la conciencia. Fiscaliza, es un fiscal. Entonces, que la conciencia esté del lado de la defensoría, que Mm, me defienda. Y si me está acusando,
¿A dónde te está llevando la conciencia? A Cristo. A Cristo, digámosle sí a Cristo. O sea, me está diciendo lo que hiciste está mal. Lo que hiciste a Dios no le agrada, ¿no? Entonces me está acusando el fiscal, que es la conciencia, y hacerle caso, vivir en cuanto a eso, porque Dios lo puso también en nosotros. ¿Para qué, hermanos amados? Para que no estemos tan abandonados a la buena de nadie, ¿no? En este mundo. Claro. Hay algo que nos acerca a Él, que es la La conciencia, conciencia. la palabra, ¿no? La creación. Vos fíjate, dice Romanos, que la creación, dice que nos habla de Dios. La creación gime a una, dice. O sea, todo nos lleva a Dios. Adiós. Todo nos lleva a Dios. La creación, la conciencia, la palabra, el evangelio, todo nos lleva a Dios. Mirá si Dios nos dejó caminos para poder llegar a Él. Claro. Es como migajas para llegar a él. Oh, tremendo. Ahí dice el libro de Hebreos, ¿no? También dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, Claro. por los profetas antes, hoy nos habla por medio de su Hijo. Wow. Tremendo. Tremendo. Agotó todo. Tremendo. Así que, hermanos, pastor, la verdad, terrible episodio. Terrible episodio. Y... Yo creo que casi que ni hablamos de lo que teníamos programado. No. De lo que vos me dijiste, yo me preocupo porque vos me das una hoja de ruta, ¿no? Pero bueno, Pero lo hicimos. es algo que, a ver, el desarrollo está, uno, viste, trata de seguir, Sí. pero cuando es algo fluido y se lleva el se lleva esa fluidez al tema, está bien que no sigamos al pie de la letra todo lo que se escribe, pero es hermoso cuando la charla... ¿Sabes por qué yo me preocupo? Porque yo sé que vos estudiaste homilética y todas esas Ah, cuestiones. pero no. Entonces digo, bueno, voy a tratar de ponerme a la altura del ciervo, digo, pero por ahí no puedo, así que te pido disculpas. No. La verdad la homilética me ayudó para el orden de acá, pero después, viste, Claro. es esto lo que Claro, uno sí, más seguro. quiere, ¿viste? Sí, Que se sí. pueda entender, que nos podamos entender y poder hablar así tan fluido del tema que traemos y de De Cristo. de Cristo, que es algo tan hermoso, Sí. esta vida que nos da. Sí. Así que, hermanos, la verdad, los bendecimos, le damos muchas gracias al pastor que aceptó la invitación. Estuvo medio complicado. Estuvo juntarnos. medio complicado, sí, que un día no pudimos, Sí. después se hizo tarde, después uno estaba medio engripado también, pero bueno, acá estamos. Acá estamos. Así que, hermanos, le dejamos hasta acá este episodio. Los invitamos, y si aún no lo estás, a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, que estamos subiendo Reels. Y que nos puedan estar acompañando en cada semana. Salen todos los lunes a las 9 de la noche. El video está como modo estreno, o sea que se abre un chat en vivo y podemos compartir en ese momento el video. Y después en la semana se puede volver a ver, como dijimos desde el comienzo, ¿no? Ser peritos, arquitectos y Qué bueno. revisar y profundizar cada palabra y que se comparte, ¿no? En estos videos. Es algo que, a ver, lo tenemos que tomar como para crecimiento. Claro. Para crecimiento de uno mismo, ¿no? Así que lo dejamos hasta acá y nos vamos a estar viendo en el próximo episodio. Pastor, muchas gracias por venir y no va a ser la última vez. Bueno, está bien, acá estamos para lo que sea necesario, para lo que se pueda, bueno, ningún problema, así que bueno, bendiciones para todos y adelante. Dale, nos estamos viendo en la siguiente. Hasta luego.